Palabra de Dios, Juan, capítulo 1, 35 al 42. Y dice así: el siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. Mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Estalló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por esta mañana en la que nos permites recibir tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo en el que nos permites estar ante ti. Te pedimos, Señor, que realmente nos permitas venir ante ti y ver, experimentar, participar, palpar, observar y ver que tú tienes cosas grandes para nuestras vidas. Padre Dios, muchas personas aquí de pronto no se sienten dignas de venir ante ti. Pero hoy te pedimos que al venir ante ti nos permitas ver, que nos permitas realmente ver cómo tú obras para poder experimentar tu amor, tu gracia, tu poder, tu misericordia, tu justicia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si se han dado cuenta, pero sin duda alguna, la palabra de Dios está llena de tesoros que que solo van a encontrar aquellas personas que escudriñan las escrituras. Y realmente es el Espíritu Santo que nos va permitiendo encontrar esos tesoros en la Biblia. Y a veces podemos despreciar algunas partes de la Biblia porque nos parecen como simples, ¿cierto? Como que, bueno, esto es solo esto y voy a pasarlo, voy a leerlo por encima. Pero realmente cuando nosotros meditamos incluso en lo más simple que está escrito en la palabra, podemos encontrar grandes cosas, podemos encontrar verdades que impactan. Y hoy es uno de esos ejemplos. Entonces vamos a leer lo que nos decía hoy la palabra, ¿cierto? Vamos a ir como versículo por versículo. Y nos dice el versículo 1, capítulo 1, versículos 35 a 37, el siguiente día, otra vez estaba Juan. Entonces, miren, el siguiente día, recordemos que este evangelio de Juan comienza como si fuera Génesis, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7. Y aquí nosotros vemos el siguiente día, otra vez estaba Juan, recuerden que este es Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Estaban dos de sus discípulos, que como nos daremos cuenta, estos dos discípulos son Andrés y Juan. Juan, el discípulo amado de Jesús y el mismo discípulo que escribió este evangelio, ¿cierto? Entonces, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Esto ya lo vimos eh, la vez pasada, ¿cierto? He aquí el Cordero de Dios. Versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Entonces, el pasaje de hoy comienza con Juan el Bautista como representante de la ley, como el último profeta del Antiguo Testamento, señalando a Jesús, ¿cierto? Señalando a Jesús como el Cordero de Dios, como el Cordero de Dios. Y recordemos entonces que Juan el Bautista es el perito del Antiguo Testamento que va a dar testimonio de que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo.
que Jesús es el ungido. Recordemos que Mesías es en hebreo, en griego es Cristo y en español es el ungido. Mesías, Cristo, ungido significan lo mismo, ¿cierto? Mesías en griego, en hebreo, Cristo en griego y ungido en español, ¿cierto? Entonces, lo que está haciendo Juan el Bautista es decir, Él es el Cordero de Dios, Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el ungido, Él es el Hijo de Dios. Pero inmediatamente, escuchan esto los dos discípulos, es decir, Andrés y Juan, ¿qué es lo que hacen estos dos discípulos? Dejan a Juan el Bautista inmediatamente y ¿qué es lo que hacen? Siguen a Jesús. Inmediatamente siguen a Jesús. Entonces aquí debemos resaltar dos cosas. Lo primero que nosotros debemos resaltar es la actitud de Juan el Bautista. Porque nosotros vemos que Juan el Bautista no está reclamándole a los discípulos, no está reclamándole a Andrés y a Juan por haber seguido a Jesús. Él no está diciendo, ustedes ustedes saben cuánto me den ustedes por haber sido mis discípulos. Ustedes porque me traicionan. No se les olvide que gracias a mí es que ustedes saben quién es el Cordero de Dios. No se les olvide que yo fui su padre espiritual. No se les olvide que es que yo fui quien los guié. No se les olvide que yo fui su maestro primeramente. No, nosotros antes todo lo contrario, podemos ver un Juan el Bautista que más bien se goza, porque los discípulos que antes eran suyos, al escuchar quién era realmente el Cordero de Dios, le dejaron inmediatamente. Le dejaron inmediatamente. Y esto lo primero que nos debe hacer reflexionar es que muchas personas, mucha gente, cuando empieza a enseñar la palabra, siente que de alguna manera las personas que están recibiendo su enseñanza son como su pertenencia o que le deben algún tipo de lealtad. Y eso lo vemos en muchas iglesias, seguramente de pronto en nuestra iglesia también lo vemos. Personas que al enseñar la palabra del Señor creen que esas personas le pertenecen, que esas personas son discípulos de ellos y que les deben algún tipo de lealtad. Entonces, si de pronto esa persona quiere escuchar a otra persona, no, tú no puedes hacer eso, tú eres mi discípulo, tú me debes seguir solo a mí. Y eso pasa en las iglesias, en las denominaciones y de pronto incluso en nuestra iglesia. De pronto incluso en nuestra iglesia. Tú no puedes escuchar a otra persona, tú no puedes escuchar a otro pastor, tú no puedes escuchar la sugerencia de otra persona, tú no puedes recibir consejería de otra persona, tú no puedes recibir enseñanza de otra persona, porque es que tú eres mi discípulo. Y eso, ¿qué está escondido ahí? Está escondido es que tú eres mío, tú me perteneces. Pero no debe ser así. ¿Qué es lo que hace un verdadero maestro de la palabra? ¿Qué es lo que debe hacer un verdadero pastor, un verdadero ministro, un verdadero líder, un verdadero maestro de la palabra? ¿Qué es lo que debe hacer? Señalar a Jesús y punto. Señalar a Jesús y permitir que la gente dependa únicamente de Jesús sin esperar nada acá. Esperar que la gente dependa de Jesús. Empujarlos incluso. Miren, es que es Jesús, a mí no me deben seguir. Es a Jesús a quien deben de seguir. Es de Jesús a quien deben depender. No busque, incluso me he dado mucho cuenta durante esta pandemia y hablando con los maestros, porque en esa oportunidad tuve la oportunidad de hablar con maestros de la universidad. Y realmente nosotros dependemos incluso mucho de la consejería, dependemos mucho de los pastores, de los ministros, de los líderes, pero no dependemos muchas veces del Señor, no dependemos, y por eso es que no oramos, sino más bien que preferimos llamar al pastor, al líder, al ministro, al amigo, pero no oramos, porque no dependemos de él. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es, si estamos enseñándole algo, es entender que ellos no nos pertenecen, son del Señor. Y lo que todos debemos hacer es señalar a Jesús. Vaya a la oración, pidan oración, busquen la palabra porque en la palabra está la respuesta, porque en la oración está la respuesta. Busque la guía del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que debemos hacer. Y lo segundo que debemos resaltar
aquí, además de la actitud de Juan el Bautista, es la actitud de los discípulos. Es la actitud de los discípulos. Porque nosotros vemos que ellos fueron y siguieron a Jesús inmediatamente. Nosotros no vemos ellos haciendo como, ay, vamos a despedirnos y vamos a hacer una fiesta de despedida y vamos a dar excusas. No, es que vamos a quedarnos un ratico más con Juan el Bautista porque es que nosotros le debemos lealtad. No, ellos inmediatamente recibieron la señal de quién era el Cordero de Dios e inmediatamente le siguieron. Y así pasa hoy en día muchas veces. Ciertamente, ciertamente, realmente, vemos en muchos casos que los pastores son los que se autoelevan y dicen, no, es que yo soy la última Coca-Cola del desierto, la risa de la Mona Lisa y todas esas cosas. Entonces los pastores se elevan, se creen casi que Dios, se vanaglorian. Hay pastores así, pero también saben qué es lo que ocurre. A veces no son los pastores. A veces los pastores vienen humildemente, pero en algún momento, ¿cierto? Algunas veces también son los miembros los que empiezan a elevar a estos pastores, a estos líderes, a estos ministros, a estas personas, a estos servidores. Los van poniendo como en un pedestal, van creyendo que son como perfectos, que tienen la última revelación o que tienen la única revelación o que son como especiales ante Dios, que Dios responde solo a sus oraciones o que ellos son especiales para Dios. Pero no es así, no es así. Y por eso es que muchas personas cuando ven que los pastores, los líderes, los ministros, los cristianos se equivocan, se decepcionan y dicen, yo no quiero nada ver con los cristianos. Pero es que ahí hubo un gran error desde el principio. ¿Por qué creer que el pastor, que el ministro, que el líder, que el cristiano no se va a equivocar? ¿Pero por qué lo creemos? Porque creemos que es perfecto, porque lo ensalzamos, ¿no? El único perfecto es Cristo. El único perfecto es Cristo. El único que merece toda la alabanza, la adoración, la glorificación es Cristo. Y por eso es que yo siempre les he dicho, a mí nunca me digan, ay, ministro, qué bonito como usted predica, qué tan buena esa predicación, me tocó tanto. Ay, usted, ministro, como es de buena persona. Ay, usted, como es de lindo, ¿cierto? No me gusta que me digan eso. ¿Por qué? Porque yo también soy ser humano y mi corazón también se puede elevar y me puede enorgullecer. Y lo mismo también les digo con cada una de las personas de la iglesia. No les estén diciendo a las personas, es que por ti mi vida cambió. Así es que qué enseñanza, qué palabra. No es que sin ti esta iglesia no es nada. No es que esta iglesia cambió por ti. No, es que no. Eso no tiene razón de ser. Eso no tiene razón de ser en la iglesia. En esta iglesia, ¿cierto? En la iglesia del Señor, ninguno es indispensable, solo el Señor. Solo el Señor. La única persona a la que yo tengo miedo de que se salga de la iglesia, y se, los, eh, se los digo honestamente, la única persona a la que yo tengo miedo que se salga de la iglesia es Cristo, es el Señor, es Dios, el único. Aún así todos se alejen. Si Cristo está aquí conmigo, con eso es más que suficiente. Y eso es lo que debe ocurrir en nuestras vidas, que esté Cristo, que esté Cristo, que esté Cristo y ya. No importa que me deje la familia, no importa que me dejen los amigos, que esté Cristo, que sea Cristo, que sea Cristo. Por eso, yo en la iglesia, no sé cómo es la cultura en otras iglesias, pero en Gozo Santo yo siempre les he dicho, no estén diciendo, ay, ministro, qué buena predicación. Ay, ministro, como usted es de lindo, querido. Y lo mismo con los miembros de la iglesia, lo mismo con los líderes, lo mismo con las personas que enseñan, lo mismo con los ministros, lo mismo con los pastores, con nadie. Porque nadie en la iglesia se merece la alabanza, la adoración, la exaltación más que el Señor. Si alguno quiere ser exaltado, que sea exaltado en su trabajo por ser muy buen trabajador, que sea exaltado en su colegio, en su universidad por ser buen estudiante, que sea exaltado por ser muy buen deportista. Y eso que también en eso también el Señor es quien debería recibir la gloria. Pero en la iglesia, por hacer las cosas en la iglesia, es inaudito.
Eso es robarle la gloria al Señor. Ah, pero es que yo me dispuse. Si yo no me hubiera dispuesto, el Señor no me hubiera utilizado. No, utiliza otro. Utiliza al otro. Por eso no nos podemos vanagloriar. No nos podemos vanagloriar. Y eso se lo digo no como para ser pesimistas, para cuidarlos a ustedes y para cuidarme. Porque como les dije, el corazón de una persona se eleva en un instante. Y una persona que comienza humilde se puede volver orgullosa en un momento, en cualquier momento. Eso como predica de bonito, como explica de bien, se sube en algún momento y ya se cree Dios. Eso le pasa a cualquiera. Les puede pasar a ustedes, me puede pasar a mí. Por eso debemos entender que el único que debemos nosotros exaltar en la iglesia, el único que debemos glorificar y alabar, el único que merece toda la alabanza y toda la adoración y todo el agradecimiento es el Señor. Es el Señor y nadie más. Nadie más. Porque nosotros no hemos hecho nada por nosotros mismos, sino que es el Señor quien finalmente nos da la oportunidad. Y si el Señor no nos hubiera dado la oportunidad, pues entonces no podríamos haber hecho nada, y si nosotros no nos hubiéramos dispuesto, el Señor utiliza a otro. Olvídense de eso, olvídense de eso. El único que merece todos los derechos de autor de todo lo que pasa en la iglesia es Cristo Jesús, ya. Es Cristo Jesús, es Cristo Jesús. Debemos seguir únicamente a Jesús. Ustedes no pueden seguirme a mí, no pueden seguir al pastor, no pueden seguir a los líderes. Debemos seguir a Jesús. Y cuando alguien nos señala a Jesús, inmediatamente es a Jesús. Solo a Jesús. Y depender únicamente de Él. Y darle sola la alabanza, la adoración a Él. Si nosotros le enseñamos la palabra a alguien y esa persona se convierte, no es gracias a mí, es gracias al Señor. Si una persona estaba en las drogas, en el alcoholismo y dice, ay, gracias, no, para mí no son las gracias, es para el Señor, para Él la gloria, la alabanza. Eso es lo que debe ocurrir, porque solo para Él y solo de Él es la alabanza, el agradecimiento, solo de Él. Uno es un siervo inútil, siervo inútil. Y eso es lo que la palabra dice, que cuando hagamos algo bueno, debemos decir, siervo inútiles somos. Listo. Bueno, pasemos a lo siguiente. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos enseña la palabra? Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, ¿quiénes? Los dos discípulos de Jesús, de Juan el Bautista. Entonces, Jesús se voltea y ve a Juan y a Andrés, ¿cierto? Entonces aquí nos dice, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Entonces, nosotros vemos aquí algo muy interesante, y es que Andrés y Juan dejan a Juan el Bautista y siguen a Jesús. Inmediatamente siguen a Jesús. Y cuando Jesús se voltea y los ve, les pregunta, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Pero entonces algunos de pronto van a ver esta pregunta como que Jesús está a la defensiva. Uy, no, 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 no. Como dirían por ahí, todo azarado. Como no, 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 no. ¿Ustedes qué están buscando? ¿Cierto? Yo no hice nada, yo no hice nada. No, eso no es lo que está pasando aquí con Jesús. Jesús no está a la defensiva, Jesús no está azarado, ¿cierto? No. Esta pregunta que Jesús está haciendo tiene un sentido claro, ¿cierto? Un sentido claro que de pronto cuando no lo conectamos con toda la Biblia nos puede parecer como que, bueno, ¿ustedes qué buscan? ¿Qué es lo que están buscando? Pero realmente, cuando nosotros vemos todo el contexto de la Biblia, esta pregunta es muy clara. De hecho, es tan clara y es tan importante esta pregunta que Jesús hace esta pregunta 3 veces, incluso en el Evangelio de Juan, y es en momentos específicos. Es en momentos en específicos donde Jesús está preguntándole a las personas cuál es el motivo de vida, ¿cierto? ¿Cuál es la motivación de la vida? ¿Por qué están siguiendo a Jesús? ¿Qué es lo que están buscando de la vida? ¿Qué es lo que están buscando de Jesús? En cada pregunta realmente hay como un tono poco diferente, pero realmente el punto de esta pregunta que se va a repetir 3 veces en el Evangelio de Juan es, ¿qué buscáis? ¿A quién buscáis? ¿Cierto? Vamos a encontrar que se refiere, ¿qué es lo que quieren ustedes de la vida? ¿Qué es lo que quieren de mí? En otras palabras, examínese cuál es el motor de su vida.
examínese cuál es el motor de la vida. Entonces, esta pregunta parece muy simple de responder, ¿cierto? Ah, sí, es que el motor de mi vida es Jesús, dirán muchos. Pero para responderla correctamente, la verdad es que se necesita cierto grado de introspección, es decir, de autoevaluación y honestidad con uno mismo, ¿cierto? Se necesita una total honestidad, porque la mayoría de las personas desconoce realmente cuáles son las intenciones de su corazón. La mayoría de las personas realmente desconocen qué es lo que los motiva en la vida, ¿cierto? Y por eso muy fácilmente pueden decir, a mí lo que me motiva es el Señor, pero cuando uno los pone a prueba, realmente muestran que lo que los motiva es otra cosa, ¿cierto? Y cuando Jesús ve a Andrés y a Juan, no es que él no supiera qué es lo que les motivaba, ¿cierto? Jesús sabía muy bien, pero él lanza esta pregunta para que ellos se autoevalúen, para que ellos se examinen, para ver qué es lo que está motivándolos a ser seguidores de Jesús. Entonces, nosotros realmente aquí debemos evaluarnos también, porque esta pregunta no es solo para Andrés y para Juan, sino que es también para nosotros. Nos está preguntando el Señor, ¿qué es lo que motiva nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos motiva, por ejemplo? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que les motiva a ustedes a rendir culto, a leer la palabra? ¿Qué es lo que los motiva a ustedes a orar, a ofrendar? ¿Qué es lo que los motiva? ¿Es acaso, les pregunto, realmente es acaso por la relación que ustedes quieren tener por el Señor? O más bien de pronto puede ser el supuesto bienestar que se puede recibir por creer en el Señor. O de pronto es el estatus imaginario que se adquiere por tener el conocimiento de la Biblia, porque muchos se vuelven cristianos porque creen que por adquirir un conocimiento, aunque de pronto no son conscientes de ello, por adquirir un conocimiento bíblico, entonces son superiores a los demás. O de pronto para algunos es adquirir riquezas o famas, que si yo creo en Jesús me voy a volver rico. ¿Cuál es realmente la motivación de nuestros corazones? ¿Cuál es la motivación? Y por eso es que yo les dije que estoy muy agradecido con el Señor porque finalmente Él es el que lo permite todo porque yo creo que Él es soberano. Él es soberano y a Él nadie se le sale de las manos, ni siquiera el diablo. Ni siquiera el diablo se le sale de las manos a Él. Entonces, por eso estoy seguro que el Señor utiliza las crisis en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender cuáles son realmente nuestras verdaderas motivaciones. O en otras palabras, cuáles son nuestros ídolos, qué es lo que motiva nuestra vida, qué es lo que nos motiva supuestamente a seguir a Jesús. Porque muchos decimos, sí, es que yo amo a Jesús, es que yo anhelo a Jesús, es que para mí el Señor lo es todo, pero quítele el dinero, Señor, ¿tú por qué no estás conmigo? Entonces, no, el Señor de esa persona es el dinero, no el Señor. Le quitan a esa novia que tanto quería, le quitan a ese familiar, ay Señor, ¿dónde tú estás? Es que tú no me amas. No, entonces, ¿quién es ahí el Dios? ¿Quién es ahí Dios? Entonces, yo les pregunto a ustedes y pregúntense cada uno, ¿por qué será que nos entristecemos menos cuando pecamos y dañamos nuestra relación que cuando alguien nos humilla? ¿No será porque nuestro ego es nuestro Dios? ¿No será que nuestra motivación es nuestro ego? ¿Por qué será que nos molesta poco cuando alguien interfiere en nuestro tiempo con Dios y nos molesta tanto cuando alguien nos quita dinero? ¿Por qué será? ¿Por qué será esto? Porque cuando alguien nos quita, digamos, 10,000 pesos, nos enojamos tanto. Pero cuando alguien interfiere en nuestro tiempo con Dios, como que, sí. ¿Por qué será que nos ponemos más ansiosos por ver un partido, digamos, Colombia-Brasil? Más que, digamos, ay, voy a estar ante la presencia del Señor para rendirle culto. ¿Por qué será? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Cuál es la motivación verdadera en nuestras vidas? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué será que no somos capaces de amar, de perdonar, de servir? Cuando alguien nos humilla, cuando alguien
hace algo en contra de nosotros. ¿Por qué? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestra motivación? Y ahí es donde Jesús nos pregunta, ¿qué buscáis? Y Jesús nos pregunta a todos nosotros, y también hoy, y toda esta semana mientras preparaba esto, a mí también me preguntaba, ¿qué es lo que yo busco? Me preguntaba yo, ¿realmente yo sí amo al Señor? ¿Realmente yo sí lo conozco? ¿Realmente yo sí lo busco es a Él? ¿O más bien busco otra cosa? ¿Qué es lo que estoy buscando yo? ¿Qué es lo que están buscando ustedes? ¿Qué es lo que está buscando cada uno de ustedes en el Señor? ¿Qué es lo que motiva a sus vidas? Sigamos. Eh, Juan 1:38 y nos dice así, y ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Rabí, ¿dónde moras? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta de, de Andrés y Juan, ¿cierto? Y no pareciera una respuesta, más bien parece una contrapregunta. Es como, eh, ¿dónde vas y por qué me preguntas? ¿Cierto? Es como, es una contrapregunta, ¿cierto? Y no parece una respuesta, es como si se hubieran avergonzado en ese momento y, ¿qué buscáis? ¿Dónde moras? Pero realmente no es esto, ¿cierto? Realmente no es esto, sino que lo que nosotros vemos en esa respuesta de Andrés y Juan, que parece una pregunta, realmente es una respuesta muy profunda. Y por eso les dije que las cosas que parecen simples en la Biblia realmente tienen mucha profundidad cuando las meditamos. Miren que seguramente muchos de ustedes al leer este pasaje solo se imaginaban, sí, Andrés y Juan se encontraron con Jesús, ¿dónde Jesús les pregunta qué busca? Ah, no, ¿dónde moras? Ah, sí, vengan y vean dónde vivo yo. Y ellos estuvieron con él. Y pareciera que fuera así, pero realmente no. Cada discurso aquí tiene una implicación muy profunda que yo no me estoy inventando, sino que todo va en contexto con la Biblia, ¿cierto? Y solo en contexto con la Biblia, con la inspiración del Espíritu Santo y al meditar en la palabra es que uno se da cuenta, es que Jesús no, Juan no quería decir simplemente que ellos se encontraron con Jesús y le hicieron unas preguntas y lo fueron a la casa de él. No, lo que está diciendo es, aquí hay algo mucho más profundo. Y miren que solo con la pregunta, ¿qué buscáis? Ya la Biblia nos está haciendo que nos estemos examinando mucho, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos motiva en la vida? Entonces, aquí vemos que la respuesta a pregunta de Andrés y Juan, eh, ¿dónde moras? Rabí, ¿dónde moras? Es decir, maestro, ¿dónde moras? ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir, Rabí, maestro, Señor, queremos estar donde tú habitas. Queremos estar donde tú moras. Queremos estar donde tú perteneces. Allí es donde nosotros queremos estar. Porque nosotros vamos a ver que algo, ¿cierto? Nosotros vamos a ver que los discípulos, Andrés, Juan y todos los discípulos sin excepción, no entendieron a Jesús. No entendieron a Jesús. No entendieron a Jesús hasta el último momento. Es que incluso cuando después de la muerte, ellos no entendieron a Jesús. Vamos a ver que ellos fueron traicioneros. Vamos a ver que ellos fallaron constantemente, que ellos fueron débiles, que ellos traicionaron a Jesús. Eso es lo que nosotros vamos a ver de los discípulos. Pero saben algo que los hizo diferente a ellos, que los hizo diferentes a ellos comparado con muchas personas, que ellos sabían dónde debían morar, que ellos sabían dónde debían morar, ellos sabían que debían morar en Jesús. Y de hecho, eh, nosotros vamos a ver que la palabra morada también se va a utilizar en otro pasaje que seguramente hemos leído muchas veces al leer la Biblia, ¿cierto? Y es Juan 15:4-10. Vamos a leer qué es lo que nos dice. Juan 15:4-10. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Qué hermosura, qué hermosura. Y nosotros vamos a ver aquí que la palabra morada y permanecer en el idioma original es el mismo. Entonces podemos decir que estas dos palabras se pueden intercambiar. Podemos decir que cuando Andrés y Juan le preguntan a Jesús, ¿dónde moras? También le están preguntando, Señor, ¿dónde permaneces? En otras palabras, Señor, ¿dónde debemos permanecer? ¿Dónde debemos permanecer? ¿Dónde debemos permanecer? ¿Dónde es tu hogar para que nosotros permanezcamos allí? ¿Dónde habitas tú para que nosotros habitemos allí? ¿Dónde está tu presencia para que nosotros estemos allí? Eso es lo que están preguntando Andrés y Juan, porque ellos se dan cuenta que sus motivaciones son incorrectas. Ellos se dan cuenta que están equivocados en muchos sentidos. Y con vergüenza le dicen, Señor, Señor, ¿dónde habitas tú? ¿Dónde moras tú? ¿Y dónde debemos estar nosotros? ¿Dónde nosotros debemos estar para estar contigo? Eso es lo que están preguntando. Y, y también podemos cambiarlo. Aquí, si nosotros, digámoslo, porque recordemos que en el idioma original es lo mismo. Entonces, permaneced en mí, yo en vosotros, es morad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no moran en la vid, es decir, en Jesús, así tampoco vosotros, si no moran en mí, ¿cierto? Entonces, esto es hermoso, porque muchas personas no se acercan a Jesús porque se sienten culpadas por las otras personas, por las personas de la iglesia, por la familia. Sí, es que tú no puedes que eres cristiano. Tú no puedes que eres cristiano, tú ya deberías creer, como así tantos años en el Evangelio y todavía te equivocas en eso. Es que no es que yo no creo que tú hayas recibido la salvación o que tengas al Espíritu Santo, ¿cierto? O también, no solo las otras personas, la misma conciencia de uno. Sí, no, es que down, tú sí eres muy pecador, tú no te mereces estar en la presencia del Señor. Muchas personas nos sentimos así, ¿sí o no? ¿Sí o no? Muchas personas nos sentimos malas, sucias, pecadoras, indignas, insuficientes, inútiles, torpes, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso no nos acercamos a Jesús. No nos acercamos a Jesús. Y seguramente, como ya les dije, hay muchos entre nosotros que son así, que no somos capaces de darle la cara a Dios porque no creemos haber hecho lo suficiente para merecer estar ante Él o recibir su amor. Y lo triste es que muchas veces, porque a mí antes me pasaba, muchas veces son estas emociones tan fuertes, esta vergüenza tan fuerte, esta vergüenza que uno siente de Dios tan fuerte, que uno más bien desea alejarse. Y el problema es que esta vergüenza no termina, sino que se convierte como en miedo, ¿cierto? Y luego, ¿qué pasa con este miedo? Se convierte en rabia. ¿Y qué pasa con esta rabia? Se convierte en odio. ¿Y odio hacia quién? Hacia Dios. Odio hacia Dios. Odio hacia uno mismo. Porque es que no pude lograr esto. Ay, pero es que Dios también, ¿por qué me pide tanto si yo no soy capaz? Entonces la vergüenza se convierte en miedo y el miedo se convierte en rabia y la rabia se convierte en odio. Pero ¿qué es lo que nos dice Jesús? ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Miren el versículo 15, versículo 4. Permaneced en mí, en otras palabras, moren en mí y yo moraré en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, ¿cierto? Y si no moran en mí. Entonces Jesús mismo nos está diciendo que nosotros, por nosotros mismos, no podemos producir fruto, que no podemos cambiar, que no podemos ser diferentes, que no podemos ser santos, que no podemos ser dignos del Señor. El Señor nos está diciendo, no es por, ustedes solos no pueden, porque el pámpano por sí mismo no puede llevar fruto.
¿cierto? Está diciendo aquí la palabra. El pámpano por sí mismo no puede llevar fruto. De la misma manera, ninguno de ustedes puede pretender producir fruto si no está en Jesús, ¿cierto? Ninguno de ustedes puede pretender producir fruto por sí mismo. Y por eso es lo que el Señor nos está diciendo. Permanezcan en mí, habiten en mí, moren donde yo habito, moren en mi casa, porque allí yo haré que ustedes produzcan fruto. No importa lo mugrientos, no importa lo indignos, no importa lo malo, los pecadores que nos sintamos. Lo único que nos está diciendo el Señor es, vamos a su presencia y permanezcamos allí, porque Él se encargará de purificarnos, Él se encargará de santificarnos, Él se encargará de eso. Pero lo que nos está diciendo el Señor es, vengan, vengan, vengan y habiten en mi hogar, habiten en mi casa, habiten donde yo moro, permanezcan en mí. Y eso es la respuesta de Andrés y Juan y es la correcta. ¿Dónde moras, Jesús? ¿Dónde moras? Y eso es lo que nosotros debemos preguntarle a Jesús el día de hoy. Jesús, ¿dónde moras para que yo more ahí? ¿Dónde permaneces tú para que yo permanezca allí? ¿Dónde está tu presencia para que yo habite allí? ¿Dónde es que es tu hogar para yo vivir allí? Eso es lo que le debemos preguntar al Señor. ¿Para qué? Para que ahí, en ese lugar donde está el Señor sea quien nos transforme, quien nos cambie, quien nos limpie, quien nos purifique, quien nos santifique. Y luego vemos aquí, versículo Juan 1:39. Les dijo, venid y ved, venid y ved, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora de decir, venid y ved, venid y ved. Es decir, en español más para nosotros, vengan y vean, vengan y vean. Les pregunto, ¿ustedes creen que Jesús no sabía quién eran Andrés y Juan? ¿Ustedes creen que él no sabía que ellos eran débiles, que ellos eran pecadores? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que lo iban a traicionar? No, él ya sabía todo eso porque estaba escrito. Ya estaba escrito que lo iban a traicionar, que lo iban a dejar. Jesús ya sabía todo eso. Jesús ya conocía las debilidades y los pecados de Andrés y Juan y todo lo que iba a ocurrir. Jesús ya lo sabía. Pero vemos aquí que Jesús no los frena y les dice, un momentico, vamos a leer tu historial de vida, vamos a ver cuántos pecados has cometido, a ver, ¿cuántas veces le diste la palabra el día de ayer? Cuéntame. Sí, vamos a ver las cuentas de ofrenda para ver si de pronto si puedes venir o no. Vamos a ver si de pronto nunca faltaste a un culto. Veo que aquí de pronto dudaste un momentico en tu vida, entonces unos punticos menos, entonces no sé si de pronto te quiera recibir, vamos a recibir si de pronto eres digno o no, pues creo que no. No, nosotros no vemos a Jesús así, no vemos a Jesús así, todo lo contrario. Cuando ellos se dan cuenta de que sus motivaciones, de que su corazón no es el correcto, pero le preguntan a Jesús, al menos dinos dónde moras para que nosotros habitemos allí. Jesús, ¿qué les dice? Vengan, vengan y vean. Vengan y vean. Vengan y vean. Entonces, cuando Jesús les está diciendo a Andrés y Juan que vengan y vean, no debemos verlo simplemente como, bueno, Jesús les está diciendo, vengan y vean mi apartamentico, les voy a mostrar aquí la sala, el comedor, aquí está a su derecha el baño. No, Jesús no está diciendo esto. Cuando Jesús está diciendo, vengan y vean, venid y ved, debemos entender el contexto. Los rabíes utilizaban esta frase, ¿cierto? Venid y ved, ¿para qué? Cuando había un problema para el cual había una solución posible y debía buscarse con el maestro, se decía venid y ved, ¿cierto? Otra vez. Digamos, un maestro, un rabí es un maestro, ¿cierto? Un profesor, un maestro, un líder. Entonces, digamos que yo soy un rabí, un maestro para ustedes. Entonces, ustedes dicen, ay, Down, Rabí Down, mira, tengo ese problema y yo veo que es posible y que debemos trabajar juntos en ello. Entonces, yo, ¿qué les voy a decir? Vengan y vean, vengan y vean. Entonces, Jesús cuando está diciendo aquí a Juan, a Andrés y a Juan, vengan y vean,
¿cierto? Cuando le está diciendo, vengan y vean. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Vamos, hay una solución para el problema de ustedes, para el problema de la motivación de ustedes, para el problema de ustedes hay una solución. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Vamos juntos a solucionar ese problema. ¿Por qué? Porque yo soy la solución, porque yo soy la solución a ese problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si ustedes encuentran solución a ese problema, ya han encontrado la solución a todos los problemas. ¿Y cuál es el problema al cual ellos encuentran solución? El problema de la salvación, el problema de la salvación. Y por eso es que nosotros vamos a ver que este versículo va a terminar de esta manera. Veamos aquí. Y les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, ¿cierto? Y se quedaron con él aquel día. Aquí simplemente no es como que, sí, ellos fueron al apartamento de Jesús o a la casa de Jesús y se quedaron allí con Jesús todo el día. De pronto lo podemos entender así, pero no, realmente esta frase lo único que están diciendo es, y en ese momento participaron de la salvación. En ese momento empezaron a habitar en Jesús. A eso se refiere, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos entender que en este momento, cuando Jesús les dice, vengan y vean, le está diciendo, participen de la solución a todas las motivaciones que es la salvación, que es la salvación. Y entonces, en este momento, y es bonito aquí porque cuando nosotros vemos aquí que la palabra dice, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, lo que está diciendo es que Andrés y Juana encontraron un nuevo hogar. ¿En quién? En Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Ellos encontraron un hogar. Y allí es donde nos está invitando el Señor. El Señor nos está diciendo a nosotros también, vengan y vean. En otras palabras, vengan y moren en mi hogar, vengan y moren en mi casa para que tengan salvación, para que tengan gozo, para que encuentren solución. ¿Quiénes? Todos los que quieran morar conmigo. Aquí no hay excusas, aquí no hay peros. Todo el que quiera morar conmigo, venga, ¿cierto? Venga. Entonces, observen que Jesús no está diciendo, bueno, cumplan todos los requisitos y vean, ¿cierto? O cumplan todos los requisitos y vengan y vean. No, Jesús está diciendo, vengan y vean. Eso es porque lo único que nosotros debemos hacer para ver las grandes obras de Dios que el Señor tiene para nuestras vidas es simplemente ¿qué? Entrar en el hogar de Jesús, permanecer en Jesús, habitar donde Él mora, ¿cierto? Eso es lo que debemos hacer, venir ante Él, venir ante Él. Pero pongamos atención a otro punto. Jesús tampoco está diciendo, bueno, vengan, pero les digo una cosa, vengan, pero no van a ver nada. Vengan, pero no van a ver nada. No, eso es porque Jesús no dice eso, porque la vida de fe no es un concepto abstracto, sino que es algo de lo cual nosotros participamos, es algo de lo que nosotros experimentamos. La fe que nosotros tenemos no es como las otras religiones. La fe que nosotros tenemos es una fe con evidencia, con evidencia. Si un cristiano les dice es que la fe es ciega, no, nuestra fe no es ciega, nuestra fe tiene evidencia, nuestra fe es con evidencia. Entonces, cuando Jesús dice, vengan y vean, le está diciendo primero, vengan y vean que yo voy a orar grandemente en sus vidas. Que yo voy a orar grandemente en sus vidas, ustedes vienen a mí y voy a darles solución a ese problema tan grande que es la salvación. Pero también, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Vengan y vean, toquen, palpen, observen, entiendan y evidencien para que de esta manera ustedes puedan testificar que realmente yo soy el Mesías. Nosotros debemos recordar que el Evangelio de Juan no es un libro que es un cuento, una historia, sino que es un libro que está dando testimonio, testimonio. Y por eso aquí es tan específico y nos dice, porque era como la hora décima, es decir, las 4 de la tarde, porque era como la hora décima. Juan no está escribiendo un cuento, no está escribiendo desde la imaginación, no está escribiendo algo, una historia como una fábula, no. Juan no está escribiendo esto. Él está escribiendo un testimonio. Él está escribiendo un testimonio. Por eso es que se pone la tarea de ser específico, incluso con las cosas que podría haber, digamos, dejado de un lado, ¿cierto? ¿Para qué escribir la hora si realmente iba a escribir solo un cuento? ¿Para qué?
No, pero nosotros vemos aquí que, que, que Juan escribe, era la hora décima. ¿Por qué? Porque él está dando un testimonio, porque él no quiere que nadie dude. De pronto hoy en día los cuentos son específicos, ¿cierto? Los cuentos, las historias, la narrativa son específicos, entonces estaba vestido de esta manera y eran las... Pero en esa época, el hecho de que uno escribe en ningún cuento, en ninguna fábula, se escribía la hora. Solo en datos donde era algo importante, donde era algo cierto. Entonces Juan no está diciendo aquí, sí, es que esto es solo un mensaje para reflexionar, un mensaje para que ustedes tengan un cuento para contarle a los niños. No, aquí Juan está diciendo, esto es cierto, esto es verdadero. ¿Listo? Pero entonces, esto nos debe quedar muy claro. Y es lo que está diciendo Jesús. Jesús nos está diciendo, vengan y vean, para que se den cuenta que esto no es falso, que no es algo abstracto. No, vengan y vean, escuchen, palpen, toquen, observen, experimenten, participen. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Eso es lo que nos está diciendo hoy la palabra. Entonces, la exhortación de la palabra de hoy es que entendamos que el Señor nos está llamando a su presencia. Nos está diciendo, vengan a mi presencia. No importa lo que seamos, no importa cómo nos sintamos, que vayamos ante Él, porque Él va a ser quien va a hacer que nosotros produzcamos fruto. Él va a ser quien nos transforme. Él va a ser quien va a hacer que seamos, va a convertirnos en luz y en sal. Él va a ser quien nos santifique. Él va a ser quien nos transforme. Lo único que nosotros debemos hacer es venir a Él. Lo único que debemos hacer es venir a Él. Y cuando nosotros venimos a Él, vamos a participar de sus maravillas y vamos a poder experimentar y vamos a poder participar de esa transformación. Y quítese en eso de la cabeza. Quítese de la cabeza que es experimentar y participar es volvernos ricos. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Es que experimentar y participar es que todo me fluya en la vida y que no tenga ningún error. Y si pasa algo y que no me fluye es porque de pronto pequé, es un demonio. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico, ¿cierto? Porque hay muchos, lamentablemente, muchos pastores que están enseñando esto. Esto no es bíblico. Entonces Jesús dice, van a sufrir, se los prometo, eso se los prometo. Jesús nunca promete, bueno, van a tener riquezas, no se preocupen, a todos les va a ir bien en la vida. No, Jesús dice, van a sufrir, eso se los aseguro. Van a recibir persecución, van a recibir insultos, vituperios, eso se los aseguro, nos dice Jesús. Eso se los prometo, es una promesa que el Señor va a cumplir y que seguramente muchos ha cumplido. Para que quiten esos chips de la cabeza tan mentirosos que nos ha puesto el diablo. Bueno, pero vamos a ver una cosa, y es que una de las evidencias uno de los cambios que el Señor hace y el Señor nos dice, vemos nuevamente, Andrés y Juan siguen a Jesús. Jesús le pregunta, ¿qué buscáis? En otras palabras, ¿cuál es la motivación de ustedes? Ellos se dan cuenta de cuáles son sus verdaderas motivaciones y les dice, Señor, ¿dónde moras tú para que nosotros moremos allí? Jesús les dice, vengan y vean, vengan y vean. ¿Y cuál es una de las cosas que ellos van a ver? Que el Señor cambia nuestros nombres, que el Señor cambia nuestros nombres, ¿cierto? Que el Señor cambia el nombre. Y lo vamos a ver, vamos a ver aquí en Juan 1, 40, 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y estalló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Recuerden, los dos discípulos que siguieron a Jesús se llaman Andrés y Juan, ¿cierto? Entonces, aquí uno de los dos discípulos es Andrés y va a llamar a su hermano Simón, ¿cierto? Todos sabemos quién es Simón. Entonces, él se acerca a Simón y le dice, Simón, Simón, hemos hallado al Mesías, es decir, en hebreo, o en otras palabras, Simón, hemos encontrado al Cristo, es decir, en griego, o también, Simón, hemos encontrado al ungido. Y entonces, versículo 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Listo? Entonces, Cefas aquí es en arameo y Pedro es en griego, ¿cierto? Cefas es
en arameo y Pedro es en griego. Pues eso no es tan importante, pero es para que entiendan que realmente es lo mismo. Y en español, ¿qué significaría? Cefas es en arameo, Pedro es en griego y en español sería la roca, ¿cierto? La roca. Entonces, el verdadero La Roca no es ese actor que es súper famoso y que es súper musculoso, sino que es realmente Pedro, es Simón. Esa es la primera roca. Entonces, para de pronto el mundo occidental, para los occidentales, de pronto no es tan importante el significado de los nombres, pero de pronto para algunos sí, pero para los orientales es muy importante el significado de los nombres. Yo me he dado cuenta que de pronto en muchos países occidentales nombran a las personas según cómo suene bonito, porque una celebridad se llama así, pero en Oriente uno se da cuenta que la gente piensa mucho cuál va a ser el nombre de los hijos, piensa detenidamente. ¿Por qué? Porque el nombre va a ser el carácter, es lo que va a determinar el carácter de esa persona. Entonces, digamos que yo llamo, yo tengo un hijo y lo voy a llamar el bobo, ¿cierto? El bobo, pero en otras palabras, el bobo. Eso es lo que va a definirlo a él, el bobo, el bobo. Entonces, cada vez que los amigos lo llamen, el bobo, el bobo, el bobo, el bobo, ¿cierto? Así es como lo van a llamar. Pero si yo puedo, por otra parte lo llamo el sabio, ¿cierto? El sabio, entonces lo van a llamar por el nombre, hey, es el sabio, hey, el sabio, el sabio. Eso es lo que va a marcar su vida, eso es lo que lo va a marcar. Entonces, vamos a ver que en los países orientales es así, y lo mismo va a pasar entre los judíos. Y vamos a ver que Dios también hace esto. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en la Biblia Dios le cambia el nombre a varios personajes. Dios le cambia el nombre. Por ejemplo, aquí vemos a Simón que lo cambia por Cefas o Pedro, o vamos a ver que a Jacob lo llama Israel, Abraham lo llama Abraham, ¿cierto? Dios cambia los nombres. ¿Por qué? Porque esto significa una nueva identidad, una nueva identidad. Y de la misma manera hace Jesús con cada uno de nosotros. Jesús cambia nuestros nombres. Jesús cambia el cómo somos llamados. Jesús cambia nuestra identidad. Ya entonces no tenemos la identidad que fue inculcada por el mundo, sino que tenemos una nueva identidad. Entonces nuestro nombre ya no es los pecadores, los olvidados, los inútiles, los malditos, los condenados, los indignos, los prostitutos, los injustos, los hijos de ira, los inútiles, los despreciables. No, Dios cambia en un instante nuestro nombre cuando venimos ante Él. ¿Y qué? ¿Cómo nos llama Él? Él nos dice, ustedes son luz, ustedes son sal, ustedes son hijos de Dios, ustedes son santos, ustedes son iglesia, ustedes son linaje escogido, ustedes son reales sacerdocio, ustedes son nación santa, ustedes son pueblo adquirido por Dios. Entonces, si hemos venido a su presencia, el Señor cambia nuestro nombre. En otras palabras, el Señor cambia nuestro carácter, cambia nuestra identidad. El problema, obviamente, es que hemos estado tan acostumbrados a los diferentes nombres de este mundo que por eso cada vez que nos llaman, hey, inútil, nos damos vuelta. Hey, maldito, nos damos vuelta. Hey, no merecedor de Dios, nos damos vuelta, como si nos llamaran a nosotros. Y el diablo hace esto, hey, pecador. Y nosotros, sí, me llamas a mí. Hey, injusto, ay, sí, sí, soy yo, soy yo. Hey, hijo de ira, ay, soy yo soy yo. Y se nos olvida que Dios ha cambiado nuestro nombre, porque realmente Dios ha cambiado nuestro nombre. Nosotros lo vamos a ver en la Biblia, Dios cambia nuestra identidad. Veamos qué nos dice Isaías, vamos a ver si los voy a leer, los voy a leer. Nos dice en Isaías 62, 6, 4, nunca más te llamarán la ciudad abandonada, ni la tierra desolada. Tu nombre, tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios, Hepsiba, y la esposa de Dios, Beula, porque el Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa. Dios cambia nuestro nombre, Dios cambia nuestro nombre. Eso nos tiene que quedar muy claro, Dios cambia nuestro nombre. Ya no somos los inútiles, los pecadores. Y el diablo nos va a llamar de esa manera, el inútil, el pecador. Y nos vamos a dar vuelta porque hemos estado acostumbrados como nos llama el mundo. Hemos estado acostumbrados, hey, pecador, hey, el inútil, hey, el inservible. Yo les voy a preguntar una cosa. Digamos que eh, en sus casas, en la sala de su casa, imagínense la sala de su casa cada uno,
y en la sala de su casa hay un reloj, digamos, al norte, ¿cierto? Al norte, en la pared que está dando al norte. Hay un reloj colgado en la pared que está dando al norte. Entonces, seguramente ustedes, cada vez que quieren ver la hora, ¿para dónde van a ver? Para el norte, ¿cierto? Van a ver esa pared que está hacia el norte de la casa, porque allí está el reloj. Siempre van a ver allí, siempre van a ver allí. Entonces, digamos que este es el norte, ¿cierto? Digamos que aquí está el norte, ¿cierto? Aquí está el norte, y yo veo aquí la hora, yo veo aquí la hora. Entonces, yo ya sé, voy a ver el norte, voy a ver el norte, voy a ver el norte. ¿Por qué? Porque ahí está el reloj. Pero digamos que yo digo, no, a mí me parece que el reloj allí al norte se ve muy feo, voy a cambiarlo al sur, voy a cambiarlo al sur, y lo pongo en la pared que está al sur. ¿Qué es lo que va a pasar los primeros días? ¿Qué es lo que va a pasar los primeros días? Todos ustedes, los primeros días, ¿qué es lo que van a hacer? Quiero ver la hora, ¿dónde van a ver? ¿Al norte o al sur? Van a ver al norte, porque están acostumbrados. Digamos que llevan 5 años viendo al norte, van a ver al norte para ver la hora, van a ver al norte. Pero luego van a decir, ah, verdad, queda un cambio el reloj hacia el sur. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente volteo la cabeza, simplemente giro la cabeza. Ah, es que verdad queda un cambio el reloj al sur. ¿Cierto? Eso es lo que hacemos. Pero ¿cuántos, ustedes qué pensarían de una persona que ve que el reloj, quiere ver la hora, ve al norte y se da cuenta que el reloj no está en el norte y dice, ay, qué torpe soy yo? Ay, no, qué inútil, qué despreciable soy yo. Yo no me merezco ver la hora. No, 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 no. Tan terrible soy yo. No, qué tan terrible soy yo. No, yo no me merezco ver el reloj. Qué despreciable, soy un pecador, soy un inútil. Yo nunca voy a volver a ver la hora. ¿Qué pensarían de una persona así? El problema es que muchas personas somos así con el Señor. Muchas personas somos así con el Señor. El Señor nos ha dado un nuevo nombre, lo que dijimos ahora, somos luz, somos sal, somos hijos de Dios, somos santos, somos iglesia, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos todo eso. El Señor hoy nos ha llamado así y es muy natural porque estamos acostumbrados de cuando nos llaman, hey, el pecador, volteemos la cabeza. Pero entonces nos sentimos tan culpables que decimos, ah, pero es que yo no me merezco entonces ya ser llamado santo, porque es que vi que era pecador, entonces yo no me merezco ese nombre, no, no. No, muchas veces somos así y somos como necios. Se nos olvida esa misericordia del Señor. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ver, voltear la cabeza y ver nuestro nombre y ver nuestro nombre y de qué manera volteamos la cabeza y vemos nuestro nombre y cómo nos acostumbramos y nos entrenamos, así como una persona que al principio ve al norte, pero luego tiene que ver al sur constantemente, se entrena para hacerlo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Estar en la presencia del Señor en todo momento para que Él sea quien nos llame nuestro nombre constantemente y nos esté diciendo, es que tú eres santo, es que tú eres mío, es que tú eres hermoso para mí, es que tú eres valioso, es que tú, por ti yo morí, por ti yo entregué a mi hijo. Nosotros tenemos que escuchar eso constantemente. Para eso debemos habitar en su presencia. Para eso debemos saber dónde mora Él. Para eso debemos saber dónde mora Él. Entonces, la invitación de la palabra de hoy es, vengan y vean. Vengan y vean y permanezcan en Jesús. Vengan y vean. No importa lo que seamos, vengan y vean. Y ya por último, ¿cuál debe ser nuestro proceder luego de venir y ver? ¿Cuál debe ser nuestro proceder? Sin duda alguna, es dar testimonio de Jesús y anunciar que le hemos visto. Es dar testimonio de Jesús y anunciar que le hemos visto. Porque eso es lo que nos muestra la palabra. Vamos a ver qué nos muestra la palabra. Vamos a ver que Andrés y Juan habitaron donde Jesús. ¿Y qué es lo que hace Andrés al próximo día? Inmediatamente busca a Simón Pedro para decirle, encontramos al Mesías. Encontramos al Mesías. Eso es lo que hace Andrés. Inmediatamente busca a su hermano. Inmediatamente busca a su hermano. Pero miren esto mucho más espectacular. Miren esto mucho más espectacular. Juan 1:46. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Entonces le dijo, Felipe, ven y ve.
ven y ve, ven y ve. Felipe había visto, Felipe había ido donde Jesús y le había visto. Felipe había ido donde moraba Jesús y había visto quién era él realmente. Y ahora, ¿qué es lo que él hace? Va donde Natanael y le dice lo mismo que Jesús le dijo a Andrés y a Juan: ven y ve, ven y ve. Miren que este ven y ve no era cualquier cosita, no era cualquier cosita, era ven y ve. Lo mismo que les dijo Jesús a Andrés y a Juan, hoy lo están diciendo los discípulos. Ven y vean. Eso es lo que los discípulos estaban enseñando. Vengan y vean de lo que nosotros hemos participado. Vengan y vean de lo que nosotros hemos vivido. Vengan y vean cómo el Señor cambió nuestras vidas. Vengan y vean cómo el Señor cambió nuestro nombre. Y eso es lo que todos nosotros debemos hacer hoy. Todo lo que nosotros debemos hacer. Al escuchar el Evangelio y al venir y ver al Señor y participar de él y ver cómo cambia nuestro nombre, no es quedarnos quietos, sino ir y llevar este mensaje. Vengan y vean a Jesús. Vengan y moren donde mora Jesús. Vengan y moren en la casa de Dios. Vengan y habiten donde habita Jesús. Vengan, vamos al apartamento de Jesús. Al apartamento de Jesús. Eso es lo que nos está enseñando la palabra. Miren, qué conversación tan simple aparentemente. Esto es lo que nos enseñó el Señor el día de hoy. Listo. Vamos a orar para que el Señor sea quien nos permita entender y digerir esta palabra. Listo. Padre Dios, te damos muchas gracias